Vamos a situarnos hoy a los pies de una de las montañas más famosas de la historia, el Monte Sinaí, un lugar que era sinónimo de promesas divinas, pero que, como vamos a ver, se convirtió también en el escenario de una ansiedad humana tremenda. Y es que, en el fondo, toda esta historia gira en torno a una pregunta que resuena con fuerza a través de los siglos. ¿Qué pasa cuando la paciencia se agota y la fe simplemente se desvanece? Vamos a explorar esta cuestión a través de lo que ocurrió en las laderas del Sinaí. Todo empieza con una ausencia. Moisés, el líder que los había sacado de Egipto, ha subido a la montaña para hablar con Dios. Y mientras, su pueblo se queda abajo, esperando, sumido en una incertidumbre que no para de crecer. Imaginaos la escena. Moisés desaparece, literalmente engullido por una nube densa y oscura en la cima de la montaña. Para él, esa nube era un símbolo de la presencia de Dios. Pero para la gente que esperaba abajo, esa misma nube se convirtió en una barrera, en un muro que los separaba de su líder y que alimentaba un miedo cada vez mayor. Y claro, la espera se hizo eterna. Lo que el primer día era pura expectativa, con el paso de las semanas se fue transformando de la expectativa a la inquietud, de la inquietud a la impaciencia, y finalmente, después de 40 larguísimos días, se llegó a la desesperación más absoluta. Y aquí es donde todo se tuerce. La mentalidad del pueblo cambia por completo. Ya no están esperando a que vuelva su líder. Ahora están convencidos de que los han abandonado, a ellos y quizás a su Dios también, en mitad de la nada. Es en este momento de crisis total cuando el pueblo decide que ya basta de esperar. Toman las riendas y ese miedo a lo desconocido se transforma en una exigencia muy concreta, una que lo va a cambiar todo. Fijaos en la urgencia, en el pánico que hay en estas palabras que le dirigen a Aarón, el hermano de Moisés. Levántate, haznos dioses. Ojo, no es una súplica, es una orden que nace de la desesperación. Quieren algo que puedan ver, que puedan tocar, algo que los guíe, porque el líder en el que confiaban se ha esfumado. Lo que tenemos aquí es una crisis de liderazgo de manual. Por un lado, Moisés en comunión directa con Dios, pero ausente, invisible. Por otro, Aarón, que sí está presente, pero está completamente sobrepasado, superado por el pánico colectivo de la gente. Dos líderes, dos crisis y un resultado desastroso. Y la respuesta a ese miedo tan abstracto, a esa ausencia que se había vuelto insoportable, fue crear algo muy concreto, muy sólido, muy tangible. Un ídolo de oro. Aquí la figura de Aarón es clave. El relato nos sugiere que no actuó porque estuviera convencido. Para nada. Actuó movido por un miedo que lo paralizó. Ante el rugido de una multitud fuera de sí, temió por su propia vida y en un acto de tremenda debilidad cedió. Y el proceso se pone en marcha a toda velocidad. Primero, la recolección de las joyas, sus propios recuerdos de la liberación. Luego se funde todo, borrando su pasado. Después se le da forma al becerro, una imagen que les resultaba muy familiar de los dioses de Egipto. Y el último paso, se consagra la rebelión construyendo un altar. Y este es el momento cumbre de la traición a su fe. La declaración es alucinante. Estos son tus dioses. Esta estatua, hecha por ellos mismos, es ahora el Dios que los liberó de la esclavitud. Es un rechazo frontal y absoluto al Dios invisible que los había guiado hasta ese mismo instante. Muy bien, ya hemos visto el por qué pasó. Pero ahora viene la gran pregunta, ¿el por qué? ¿Cómo es posible que un pueblo que había visto milagros increíbles cayera tan bajo y tan rápido en la idolatría? Pues parece que fue una especie de tormenta perfecta. La impaciencia fue la chispa, ¿de acuerdo? Pero por debajo había corrientes mucho más profundas. Estaba la influencia de costumbres paganas que arrastraban, una nostalgia por los ídolos de Egipto que sí se podían ver y tocar, una tendencia a la autocomplacencia y, por supuesto, el enorme vacío que dejó la ausencia de un líder. Y aquí hay un concepto que es fundamental para entenderlo todo, la multitud mixta. ¿Quiénes eran? Pues un grupo de gente no israelita que se unió al Éxodo. Según el relato, esta gente nunca abandonó del todo sus viejas creencias y actuaron como un catalizador, por así decirlo, sembrando constantemente la duda y la rebelión dentro del campamento. Como es lógico, un acto de esta magnitud no podía quedar impune. La rebelión en el Sinaí tuvo un precio, y creedme, fue un precio altísimo. Toda esa alegría, esa fiesta alrededor del becerro de oro, duró un suspiro, porque el relato da un giro de 180 grados y se vuelve muy oscuro. La hora del juicio había llegado. Las consecuencias, para que nos entendamos, fueron letales. El texto nos cuenta que muchísimos de los que impulsaron y lideraron esta idolatría perdieron la vida, una lección durísima sobre la fidelidad y la obediencia.
Pero más allá del castigo, este episodio deja una reflexión teológica potentísima. Se interpreta que este momento reveló la brecha gigantesca que existe entre lo humano y lo divino. Moisés, al interceder por el pueblo, hace de puente, de mediador, pero la gente ni siquiera podía soportar ver el reflejo de la gloria de Dios en su cara. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. La historia es antigua, sí, pero el patrón de comportamiento es totalmente atemporal. Cuando la guía que esperamos no llega, cuando el futuro es una incógnita y el miedo aprieta, ¿a qué cosas tangibles nos aferramos para sentirnos seguros? Dicho de otro modo, ¿cuáles son nuestros becerros de oro modernos?